Hoy vamos a tener una charla sobre, obviamente, temas que nos interesan, temas que nos gustan, temas que estamos compartiendo desde todo este tiempo, temas que podemos aprender juntos, que podemos intercambiar, temas que nos sirven para estar más cerca de nosotros mismos, temas que nos sirven para conocernos mejor. Y hoy vamos a estar hablando con Catalina Hoffman, ella está... Hola, hola. Hola, hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, mucha Bienvenida, ilusión de estar aquí bienvenida. contigo. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer también que estés, que podamos compartir una linda charla Igual, juntos. Y sí. bueno, contento, contento. Estamos Hombre, haciendo, compartir, este, cuando compartimos este, vivencias, ¿verdad? Y experiencias es lo mejor. claro, claro. Además, bueno, temas apasionantes que, bueno, como venimos haciendo últimamente nosotros con los vivos, tratando de traer a la gente un poco de conocimiento y herramientas para empezar a autogestionarnos, ¿no? En esta etapa en la que necesitamos Sí, recuperar un poco el control, ¿no? Necesitamos estar un poco más en autoconocimiento. totalmente, Sí, totalmente. Hace más falta que claro, nunca, ¿verdad? Sobre todo cuando nos ha pasado sí, este momento que todos nos hemos quedado un poco como, bueno, ¿y esto? ¡Wow! Y tenemos que sí, aprender y cierto, sobre todo cierto. saber qué se puede hacer, que yo creo que eso es muy potente, ¿sabes? Sí, claro, sí, sí. Y desde lo simple también. Bueno, yo digo, hay tantas cosas que deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo a gestionar nuestras emociones, a cuál es la naturaleza de la mente, cómo funciona nuestro cuerpo, cosas que deberían ser absolutamente naturales para que nosotros Sí, podamos gestionar este vehículo que llevamos durante toda la vida, ¿no? Pero nadie nos enseña y después, bueno, llegamos a situaciones límites gracias a esta dificultad, a esta falta de conocer estos temas. Por eso creo que estamos también, viste, entrando como en una era energética donde obviamente se necesita tener esta dimensión del conocimiento de nuestros propios sí. recursos y fortalezas, así como fuerte, ¿no? Y bueno, y yo sé que vos estás trabajando con el cerebro, que haces entrenamiento, haces neurofitness, que me encantó el término, me gustó mucho, así que bueno, te voy a pedir que me cuentes de eso, a ver cómo es entrenar el cerebro, de qué manera podemos hacer, así Claro, como vamos al gimnasio. ¿Eh? Bueno, contame cómo estás totalmente. con esto, cuándo empezaste, cómo es. A ver, haceme un poquito de así de tu camino, que me gusta siempre conocer un poquito de eso. Claro, pues fíjate, yo llevo más de 20 años, 22 años investigando, estudiando y trabajando el cerebro. Justamente yo soy especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Y me gusta mucho, fíjate, le puse el nombre de neurofitness porque es realmente eso, es fitness, Sí, ejercicio de las neuronas, es fitness neuronal. Y claro, para que la gente lo pudiera entender, porque cuando yo hablaba de entrenar el cerebro, todo el mundo me decía, pero ¿por qué tengo que entrenar el cerebro? Pero si no me pasa nada, y digo, pero ¿por qué te tiene que pasar algo para entrenar tu cerebro? Es que no, al revés, si te claro. pasa algo, lo podemos mejorar. Pero si no te pasa nada, tenemos que prevenir exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Es algo que tenemos que empezar desde chiquitos, realmente. Nos tendrían hasta que incluso enseñar en Claro, el cole que se puede entrenar el cerebro. sí, Entonces, justamente mi trabajo está enfocado en eso, en yo voy mucho más allá de lo que es simple y llanamente mantenerte activo. O sea, yo lo que hago es adentrarme en cómo están tus redes neuronales, de qué manera sí, tienes tu proceso de aprendizaje instaurado, qué áreas de tu cerebro están bien, cuáles se pueden afectar sin que te des cuenta, cuáles están sanas pero están inactivas, que ahí es donde está nuestra maravillosa reserva cognitiva. Entonces lo que hago es instruir a las personas, a uno, que se conozcan realmente a sí mismos, porque sí. nadie se para a pensar cómo es mi cerebro. Tú, oye, tu cerebro te responde, ejecutas y trabajas, punto, ¿no? Pero no dices, espera, pero ¿puedo mejorarlo? ¿Puedo? Y eso es lo que yo he demostrado durante todos estos años, ¿no? Que se pueden generar nuevas rutas neuronales, que siempre se mejora, que eso es una de las grandes maravillas. Y hemos quitado falsos mitos en torno a todo lo que es el cerebro, de que por más años que cumplas vas a tener menos neuronas, que no se puede mejorar, que hay una lesión y ya no hay manera de recuperar. Pues eso es todo a lo que me dedico y Wow, es una wow, maravilla. qué lindo, La me verdad que encanta. Sí, a sí. mí es un tema que me apasiona Que sí. mucho también, todas las neurociencias me encantan, yo también he estudiado mucho y tengo mucho. Es algo que es un campo hermoso para esto, para poder conocer más el funcionamiento y saber exactamente
cómo podemos mejorar, cómo podemos entender el funcionamiento y sobre todo, bueno, esto que decías vos, ¿no? De estas nuevas posibilidades de sinapsis, de conexiones neuronales, estas neurogénesis que seguramente también este Exacto. crecimiento de nuevas células cerebrales, de nuevas neuronas, cómo podemos trabajar esto. Y normalmente cuando vos trabajás con estos aspectos, trabajás con personas, o sea, haces como estás estudiando el cerebro al mismo tiempo que estás haciendo trabajos, estás mirando scans, ¿cómo lo haces? Porque eso me interesa mucho. Sí, claro que sí. Pues mira, Sí, lo que hago, además es muy bonito, ¿no? Porque justamente con todo el momento de la pandemia pensábamos, bueno, ¿y cómo voy a sí, entrenar a la gente que yo hago un entrenamiento a través de internet, ¿no? A través de una videollamada. Bueno, pues es apasionante porque se puede y de hecho es una manera sí, buenísima. Y eso es una parte muy bonita de la neurociencia y de la neuroquímica del cerebro porque se ha demostrado científicamente que los cerebros se hablan igual a nivel energético a través de una pantalla, tanto el cerebro como el corazón. Entonces, eso es algo sí, espectacular, que es como tú y yo que estamos hablando y podríamos estar juntos en la misma sala y es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es hacer una serie de test, de una serie de ejercicios para poder ver por dónde sí, va, cómo tu cerebro procesa la información. Ahí empiezo a detectar las áreas que puedes tener mejores, cuáles pueden estar bloqueadas, porque ten en cuenta que en el cerebro tenemos toda la sí, parte de corteza cerebral. Mira, toda la parte de corteza sí. cerebral. Te Tenés presento, ahí tu te presento cerebrito. a A ver, Lucas. gracias. Te presento a ¿Tiene nombre? Lucas. Hombre, claro, se llama Lucas. Ah, Lucas, bienvenido Lucas. Lucas forma parte de nuestra vida. Sí, Bueno, no, pues no, me Lucas imagino. tiene toda la parte de la corteza Sí, cerebral, ¿vale? Que es ponelo un toda poquito esta. más arriba, ¿verdad? Un poquitito Mira más aquí. arriba, ahí sí, ahí está. Ahí Sí, lo ves. Pues Lucas tiene correcto. toda la parte de la corteza cerebral, ¿vale? Que aquí se ven Sí, sí. perfectamente los hemisferios. Esto sería la frente. Esto sería la parte del cuello. Aquí está el cerebelo, ¿vale? Que fíjate, es Ujú. una cosa que Sí, no se sí. sabe, que el cerebelo tiene la mayor cantidad en proporción de neuronas que el resto del cerebro. Pero aquí hay muchas más neuronas, un porcentaje mucho mayor que en todo el resto del cerebro, en el cerebelo. Ah, Entonces tenemos sí, todo lo que es cerebelo, el sí, sí. pensamiento consciente, ¿vale? Ujú. Pensamiento consciente y Sí. ahora vamos a enseñarte los adentros de Lucas, que se pone muy sexy y te A ver, a enseño ver. su parte íntima. Entonces, la parte Apa. íntima de Lucas es toda la parte inconsciente, que es esta. Aquí tenemos la pituitaria, aquí está la pineal, aquí tenemos el cuerpo calloso, toda esta parte es donde está hipocampo, ¿vale? Toda esta parte es Ujú. la inconsciente, el pensamiento Claro, amígdala, inconsciente. sí, límbico, sistema límbico, Exacto, tronco el sistema cerebral, límbico, perfecto. tronco Ah, cerebral, eso, si aquí haría la médula espinal, ¿vale? Imagínate lo eh, importante que es el entrenamiento cerebral, que tú tienes procesamiento de pensamiento consciente acá, inconsciente acá. Este es un 70% del inconsciente. Fíjate, el sí. 70% de nuestra información es inconsciente, el 70%, y un 30% es consciente. Ujú. Bueno, Imagínate. sí, Entonces yo, sí, estamos. claro, es Sí. impresionante. Entonces yo lo que hago es Wow. entrenar de qué manera las diferentes áreas de tu cerebro pueden Ujú. conectarse entre sí en diferentes puntos, pero también pueden conectar las rutas neuronales más potentes, que son las que van de consciente a inconsciente y de inconsciente a consciente, ¿sabes? Esa es Bueno, ahí información yo que te está ahí. pregunto, es una buena, es mucho tenemos muchas cosas de que hablar. Te pregunto, vos, porque hay como dos teorías, por lo menos yo las estudié así, en cuanto a la injerencia de una parte del cerebro sobre la otra, o sea, es decir, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, se llaman bottom-up, top-down. Yo te pregunto, ¿podemos con nuestro cerebro moderno, con nuestro neocórtex, con la corteza prefrontal, la parte más desarrollada de nuestro cerebro, cambiar nuestro cerebro antiguo, nuestro cerebro más visceral, más emocional, más animal, más instintivo? ¿Se puede? ¿O cuando el cerebro instintivo o la supervivencia está muy activada, el cerebro, el neocórtex se apaga? Mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque yo toda mi base de investigación científica la basé en lo que ya Sí. Ramón y Cajal, que ya sabes que fue premio Nobel de Medicina,
dijo, claro, que para mí es un pilar, ¿no? Somos los arquitectos de nuestro propio cerebro. Somos capaces de ir dándole la forma y la arquitectura que nosotros mismos queramos. Por tanto, la respuesta que si se puede cambiar, yo te digo que sí. Y además, no es que te lo diga, es que lo he vivido y lo he visto. Por mis manos que han podido pasar 12.000 personas fácil en estos años, fácil. Y en todas, sí, lo que hace falta es que conecten con realmente lo que es el conocimiento de su propia estructura, ¿vale? Porque ahí es lo que ok, tenemos. Cuando nosotros de repente vemos que sí, como tú muy bien dices, la corteza frontal, el director de orquesta, ese que nos coordina todo, cuando empieza a ser escuchado por la parte que tú tienes más inconsciente y empiezas a equilibrar. Mira, pensamiento y emoción en teoría deberían estar equilibrados. Hay momentos en el que el sí, pensamiento bloquea la emoción, tienes mucho más tu hemisferio izquierdo desarrollado y no dejas que la emoción salga, y hay veces que la emoción bloquea el pensamiento. Por mucho que pienses, es ahí tu amígdala está reaccionando y tú no estás pensando, ¿no? Cuando tú llegas a ese equilibrio y entrenas, claro, esto hay que entrenarlo, porque es algo que el cerebro por sí solo no sabe hacer. Pero cuando tú desde fuera claro. le vas dando herramientas y mira, desbloquéate acá, anclate esto, adapta esto, entrenamiento, te vas dando cuenta que es verdad que puedes ir transformándolo. Y hay partes que sí se evidencian, o sea, hay, por ejemplo, evidencias del efecto en la meditación, por ejemplo, y la ínsula es la Ujú, conexión directa con el yo. Luego tenemos muchos estudios claro, clínicos, gracias a Dios, muy potentes que nos avalan lo que estamos diciendo, ¿no? Pero claro. yo creo que una de las cosas más bonitas es la práctica que tenemos en el día a día al final. Claro, y esto de la práctica que decís es muy importante saberlo, porque, claro, cuando nuestro cerebro ya es adulto, nosotros tenemos determinadas vías, determinadas rutas que hemos transitado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que las reforzamos demasiado, y por supuesto que para poder abrir nuevos caminos y hacer nuevas sinapsis de las neuronas y cambiar la impresión, digamos, hormonal después que hacemos en nuestras células, necesitamos entrenar y practicar. Ahora te hago otra pregunta, porque nosotros sabemos que tenemos el cerebro que tiene una enorme cantidad de funciones y hay un montón de cosas que podríamos mejorar con estos entrenamientos. Ahora después te voy a hacer otras preguntas acerca de eso, pero también, ¿qué pasa cuando el cuerpo está mal acostumbrado, cuando el cuerpo está dominando a la mente? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Eh? Totalmente, pues mira, eso es una de las razones por las que tenemos que trabajar muchísimo la corteza somatosensorial asociativa. Es decir, vamos a traer a Lucas. Vamos otra Esta. vez, Colico. Ok, ¿Vale? corteza Es como sensorial. si yo me Sí, pusiera, es como si yo me pusiera una diadema. Cuando, como tú muy bien dices, aquí tenemos que tener un equilibrio. Ni el cerebro puede dominar al cuerpo, ni el cuerpo puede dominar al cerebro. Lo que tienen que estar es en coherencia, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ok, trabajamos la percepción, nuestro cerebro tiene que estar en contacto con el cuerpo a nivel perceptivo. Realmente tenemos, ya sabes que la postura tiene muchísimo que ver en la información que le damos al cerebro, la motivación, que también, por ejemplo, hay una claro, cosa que yo le digo mucho a la gente, cuando tú averiguas que en movimiento tu cerebro memoriza y retiene más la información, todo cambia, porque ves que se suman en algo en común. O sea, yo, por ejemplo, esto en claro. deterioros cognitivos, ¿no? O en enfermedades como el Alzheimer, lo explico un montón. Digo, tú estás haciendo una estimulación cognitiva y no tiene nada que ver si pones a esa persona en movimiento a hacer ese trabajo. Entonces, cuando te das cuenta que es uno y esa unidad puede estar en equilibrio es cuando todo cambia, pero eso te lo tienes que demostrar tú a ti mismo, porque como muy bien dices, Claro, hay veces que la fuerza puede a la razón, ¿sabes? claro, claro. Sí, tal cual. Además, bueno, o sea, uno a veces, o sea, cuando el cuerpo se fija también tanto en estas informaciones, sobre todo en estos químicos que vienen a través de las cascadas neuronales y de todo, digamos, el eje del estrés y todo Eso esto es. que nos pone en una situación a veces como vos decías hoy, pueden ser situaciones completamente subjetivas, porque el cerebro, esta es otra pregunta que muchas veces la gente hace, ¿no? Se pregunta, el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Esto es una verdad, ¿no? Una Para el verdad cerebro es como lo un mismo. templo. Es lo mismo. Eh, Entonces, imagínate
imagínate, querido, lo importante que es cómo te hablas a ti mismo. Porque si Claro. tú ya empiezas a decirte a ti mismo, no puedo, no llego, esto es imposible, no lo voy a conseguir, el cerebro que dice, ah, no, es que no puedes, no llegas, esto es imposible. Entonces, desmotívate y te desmotivas. Y te lo estás Claro. haciendo tú a ti mismo. O cuando, a ver, ¿cuántas veces no hemos dicho, es que lo que va a pasar, pero vamos a ver, ¿pero qué va a pasar? Pero si todavía no ha pasado y ya te estás imaginando y estás montándote una peli que tu cabeza está creyéndose en la automática. Entonces, ¿por qué Claro, vas a claro, claro. prever un futuro que ni siquiera tenemos todavía? Vivamos y Mm. conectemos con el momento presente, con el ahora. Hace tanta falta que de verdad nos centremos en Sí. el pensamiento vertical, en el momento en el que vivimos, para tener tranquilidad y calma mental, que eso es algo que yo insisto constantemente, porque además es que el cerebro se lo cree, es que se lo cree, ¿lo cree? Bueno, ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? Porque también la gente a veces se confunde con esto. O sea, como Me está gusta todo dentro de, muchísimo eso. entre comillas, está todo dentro del mismo cajón. Pero pienso que la mente Sí, está no, no, afuera, pero pero no. ¿Cuál es la es muy diferencia bonito, o según? ¿Cómo sea, lo explicas? Ah, mira, el sí, cerebro es lo que es la estructura cerebral, ¿vale? Es decir, es sí. cuando tú estás hablando de lo que tocas, es decir, el cerebro es esta masa encefálica que está llena de neuronas, donde se hacen las rutas neuronales, donde se hace la sinapsis. La mente es la que procesa el pensamiento. La mente es la que crea esa visión, la mente es la que conecta con esa imaginación, la mente es la que Mm, te da la acción. Eso es la claro, mente. No claro. es, ¿Y no dónde es está? lo ¿Dónde? que tú ¿Está en ves. algún lado? Ah, No, claro. ah, ¿Está en algún lado? Te pregunto según lo eso que es, vos, viste que estos eso es son puntos muy de vista, ¿no? buena pregunta. Me ¿Dónde está la encanta. mente? Eres un pillín. La mente, mira, la mente es infinita. La mente, una de las cosas más bonitas Eso, de la gracias. mente es que la mente no, o sea, nosotros tenemos la mente dentro de nosotros, pero es una mente infinita. Mi mente está conectada con tu mente, ¿no? Entonces va mucho más allá y eso es justamente toda esa vibra, toda esa onda que yo te decía que comunica, ¿no? Esa manera en la que tú sabes lo apasionante que es que yo estoy contigo y que mi cerebro lo que hace es aprender del tuyo para adaptarse y poder estar en sintonía. Es que mi cerebro ahora mismo está absorbiendo al tuyo, Sí, aprendiendo de él para yo poder estar contigo. Es que es mágico. O sea, es absolutamente claro. maravilloso. Es como, ¿cómo puede ser? Pues eso pasa. Es literal. Entonces, Esto es ahí como, tienes. es una especie bueno, está todo el tema de las neuronas espejo, que es también un tema súper apasionante, que también es un tema lindo para charlar un poco, es como una mimetización, ¿no? Como que el cerebro busca esta comunicación, digamos, no hablada, es un lenguaje no verbal, pero en esta comunicación estamos tratando de ponernos en sintonía con el otro, Total. como también podemos percibir esta situación de esto no, ¿no? Como peligro, alerta, ¿no? También podemos Es hacer que, eso, ¿cierto? hombre, a ver, nuestra amígdala es muy inteligente. Si hay una situación en la que ves conflicto, el hipocampo, que es maravilloso, happy, happy, lo que yo voy a hacer es memorizar, y de repente viene la amígdala y dice, perdona, no, 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 tú de esto no lo memorizas, fuera, no lo quiero. Y eso es lo que te pasa cuando, Claro. a ver, tú conoces a alguien y dices, uff, qué buena vibra, uff, qué mala vibra. Es una persona que me da Mm, energía o que me quita energía que hablas con esa sí, persona 5 o 10 minutos y dices, yo ya no puedo más, es que estoy rendida, claro. es que, pero que, y es Es porque verdad. te ha Sí, sí. absorbido, y es literal. Sí, totalmente. Y es un montón de energía. Y esta energía, porque, o sea, nuestro cerebro está todo el tiempo como haciendo este intercambio de información constante, esta creación de nuevas conexiones neuronales, la fabricación de proteínas y todo este gran combo maravilloso por ejemplo, esta situación de la interpretación, digamos, subjetiva que puede hacer el cerebro, sucede más que nada en el cerebro más moderno, es decir, en la corteza cerebral, ¿no? Eh, Porque la parte más arcaica es más literal, es más, no discrimina tanto, o no entiende el chiste, es así, ¿no? Un poco así. Claro, realmente es que tú tienes
En el cerebro tienes la corteza cerebral, que es evidentemente el Sí, pensamiento consciente, que es donde también tú estás sí, trabajando lo que se llama la memoria explícita, en lo que tú pones foco, tú piensas, tú procesas, ¿no? Y luego tienes toda la parte primigenia, como tú muy bien dices, que es toda la parte inconsciente, en la que es mucho más impulsiva muchas veces. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se está viendo con los órganos de los sí, sentidos es que el olfato va por un canal completamente diferente al resto y entonces, al igual que el resto es muchísimo más, como tú dices, consciente en cuanto a la acción, el sí, olfato es más inconsciente porque va directo a hipocampo y a imaginación, ¿no? Entonces, en función de dónde se procese y cómo se procese la información, se ve desde ángulos y prismas diferentes, exactamente. Y del momento claro, en el que claro, estés, ¿eh? Por ejemplo, claro, un cerebro de un adolescente que es amígdala pura, o sea, ahí no tienes corteza, o sea, aquí en prima es la amígdala, entonces tienes la bomba de relojería que te pega el chillo o de repente está más contento o menos, pero es que es la amígdala que está ahí insuflando la reacción y el cerebro del adolescente no lo puede coordinar, ¿sabes? Entonces depende del claro, momento claro, el momento en el que tú te encuentres también afecta mucho. claro, claro, la etapa, sí, sí, porque también el cerebro tiene un desarrollo, o sea, el cerebro también se desarrolla. ¿Cuándo se termina de desarrollar el cerebro? Más o menos, ¿a qué edad? ¿Tenés idea de esto? ¿No? Porque Mira, también ese es un dato a los interesante, 30 es sí, bastante tarde. Ah, sí, sí. a los 30. Eso es, No, eso, sí. A los 30 madura y a los 40 entra en la fase que se llama de consolidación. ¿Qué significa uy, esto? Dios. Que a los 40 el Tremendo. cerebro dice, oye, que ya estoy muy bien como estoy, que ya puedes vivir así 60 o 70 años si quieres más, que yo ya necesito más, entonces aquí me quedo. Y ahí es donde tenemos Claro, que entrar y decirle, sí, claro. Sí, sí, acá no nos quedamos, vamos a seguir adelante. A ver, creo que te cortaste un poquito. Ah, ahí estás, sí, sí. Te cortaba un poquito sí, la, la visión, ¿no? sí, se Sí. corta un poco la conexión, no sé por qué. Es que debe ser que como Claro. estamos tan lejos. Seguro. Bueno, me acuerdo una vez con un profesor de neurociencias en la facultad hacíamos un, un- estábamos un buen rato en el día con un lápiz así, ajá, mordiendo un lápiz y Hola. nos quedábamos en esta postura. Claro, ¿cuánto a veces cuando nosotros podemos, si ponemos esta postura así, Sí, aunque sea forzada y aunque mi mente me esté diciendo no seas tonto, o sea, no te estás riendo, solamente con activar esas zonas musculares ya el cuerpo envía una señal al cerebro para que el cerebro produzca endorfinas, por ejemplo, ¿no? Y también si nos fruncimos el ceño o si nos agarramos la cabeza así, estamos dando una información. Esto también es súper interesante, la interrelación entre el cerebro, la mente, las emociones, el cuerpo, es todo una danza, impresionante. ¿no? Es Sí, impresionante. Está todo sí, sí, sí. perfectamente conectado en función de la postura, de cómo tú estés, tu Claro. corporalidad, de cómo estés, fíjate, mirando. Si tú miras de frente, el cerebro Sí, interpreta en que está todo en orden. Si tú miras abajo, el cerebro interpreta en sí, que no estás bien. Y si miras hacia arriba, el cerebro interpreta en el que estás distraído con falta de concentración. Entonces, solo por un claro. pequeño movimiento de tu cabeza, ¿no? Así que sí, Solo moviendo, es solo por un movimiento, hay un montón y esto, por ejemplo, cuando vos haces un análisis, cuando vos haces un trabajo de tu materia y estás trabajando con personas, también evalúas un poco los rasgos de la personalidad, un poco claro. la historia de la persona, cómo Las haces el trabajo más vivencias, o menos. Más o menos, claro, ¿no? Las claro, vivencias. para mí es muy importante ver la experiencia que ha tenido, el entorno en el que ha Sí, estado, porque tenemos que tener en cuenta que desde los 4 añitos a los 16 el cerebro tiene una fase muy potente y muy importante que es el momento de poda neuronal, ¿no? El momento en el que el cerebro decide sí, qué rutas cerebrales, qué áreas, qué conexiones, qué sinapsis se quedan porque le interesan y cuáles poda recorta. ¿Y qué pasa? Que es el momento en el que se conforma la personalidad. Y ahí tenemos un hito muy importante porque muchas veces no has tenido el ambiente adecuado, no has tenido la posibilidad de experimentar lo que querías, ni hacer lo que claro. querías, sino te han impuesto lo que tenías que Sí, hacer y esa poda no se ha hecho de manera correcta.
Entonces, esa personalidad que tú puedes desarrollar luego puede no estar alineada con tu identidad, que la descubres más tarde. Ujú. Entonces, para mí es muy Claro, importante ver esas dos diferencias, ¿vale? Entre personalidad e claro. identidad, y ahí ayudar a la persona a ver, porque yo hago podas neuronales artificiales, es decir, ayudo al cerebro a podar después si no lo ha hecho bien de chiquito. Entonces, para eso necesito saber su Mm, experiencia. claro, claro. Bueno, ahí tengo una pregunta para hacerte interesante, porque yo también esto me generaba como un poco de confusión, ¿no? ¿Por qué en el momento que estamos en el mayor apogeo, digamos, del crecimiento y del desarrollo en esta edad adolescente, donde está todo en expansión, ¿por qué hay una poda neuronal ahí? Y yo dije, wow, muchas veces me lo pregunté, incluso hemos tenido un debate con esto con alguna persona o con algún profesor, me acuerdo, y uno me acuerdo que decía que hablaba, que él lo pensaba desde el punto de vista, pienso que está asociado, decía, con la cuestión hormonal y con que tiene que ir cierta cantidad de energía a la reproducción, digamos, en términos biológicos, a la preservación de la especie, a la reproducción, pero parecía un poco ilógico que cuanto más estábamos en el apogeo del desarrollo viniera una poda neuronal. Entonces te pregunto dos cosas. ¿Qué es una poda neuronal para los que no saben? ¿Y por qué vos Vale. creés que se hace justo cuando todo se expande? Dale. Mira, me gusta mucho. Una poda neuronal es un mecanismo mediante el cual el cerebro recorta, por eso se dice poda, las rutas neuronales, Sí, las sinapsis neuronales que considera que no necesita. Una poda ok, neuronal normal, es decir, una poda neuronal autóctona del cerebro, solo se produce en la etapa de adolescencia, niñez, adolescencia, de entre los sí, 4 o 5 añitos y los 16. Una poda sí, neuronal artificial son técnicas de entrenamiento cerebral donde tú enseñas sí, a tu cerebro a cómo recortar esas rutas que ahora mismo te están bloqueando, te están haciendo que no puedas tú estar bien o desarrollarte a nivel cognitivo, ¿vale? Eso es lo que es una poda. bien, vale. Respondiendo a tu pregunta de por qué sucede, es porque esto es la pura neuroanatomía del cerebro, ¿no? El Sí, cerebro está conformado por las neuronas, las células nerviosas, que constan de dos partes. La neurona hace la sinapsis mediante energía, impulso eléctrico, ¿vale? sí, Y ujú, mediante sí, los neuroquímicos, la comunicación del neuroquímico, de las hormonas. Como tú en la etapa neurotransmisores, infantil adolescente, exacto, como tú en la etapa infantil y adolescente tienes una revolución y el cerebro no ha terminado de madurar, se está todavía desarrollando, en ese momento sí, interpreta que tiene que podar uno para equilibrar la energía, porque ya que estamos hablando de que hay sinapsis y hay mucha energía, ten en cuenta que estamos hablando de 86.000 millones de neuronas, sí, que wow, hacen eso es 10, increíble. 86.000 millones, tenemos más neuronas en nuestro cerebro que estrellas tiene la Vía Láctea. Solo piensa eso. Wow. Es que párate a Y pensar. cada una hace cuántas sinapsis puede hacer cada una, ¿no? 10.000 sinapsis por milisegundo. Bueno, no podemos sacar la cuenta porque es un poco largo el número, el resultado. 86.000, Pero wow, es un número mil increíble, ¿no? Y millones. después no creemos que somos perfectos. No podemos conectar con nuestra divinidad porque no la reconocemos. Increíble, ¿no? Exactamente. Sí, es Entonces, y todo genial. eso es energía acumulada, energía, energía, energía. Entonces, la poda justamente se hace para ver de qué manera se puede equilibrar esa energía, para ver, pero lo que pasa es que no siempre la poda se hace de manera correcta, porque si tú tienes un entorno, imagínate Ujú. simplemente unos papás que te dicen todo lo que tienes que hacer, que tienes que jugar al fútbol, que tienes que tocar el Sí, piano, que tienes que, porque yo te lo digo, pero no, tú mismo no has podido experimentar, realmente tu cerebro está interpretando de manera errónea lo que es bueno o malo para ti. Porque como tú ujú. lo haces, interpreta que eso es bueno. Ah, pues yo esto me lo quedo. Por eso hay muchísima gente que luego, cuando madura, hace cosas totalmente diferentes a lo que se ha dedicado. Y no tiene, de repente es como una eclosión y dices, pero tú has estudiado ingeniería y ahora eres artista y te has ido. Es que yo he hecho todo esto porque era lo que tenía que hacer, pero no era lo que realmente conectaba conmigo. Eso pasa un montón. Y eso pasa porque estamos muchas veces acostumbrados a seguir las guías de nuestra personalidad, pero no conocemos cuál es nuestra identidad.
Y eso, claro, es muy claro. profundo, pero es muy real. Ok, la identidad estaría, digamos, habitando en el subconsciente, ¿sí o no? ¿Dónde está? Porque, Sí. ¿a qué le llamas la identidad? ¿La identidad biológica? ¿Cuál es la No, identidad que vos decís? la identidad la identidad es la conexión contigo, la identidad es tu esencia, lo que Ah, ok, realmente te ok, hace, ¿vale? O sea, tú perfecto. puedes ser una persona, y eso te digo, la gente lo llama el momento de las crisis, que si las crisis de los 40, que si las crisis Sí, de los 50. No, no hay crisis. Lo que hay son claro, cambios. Y te claro, tienes que ir claro. adaptando a esos cambios. Entonces, en función de toda tu vida, de tu experiencia, de lo que hayas aprendido, de lo que te hayas dedicado, puede ser que eso sí esté muy hilado a lo que conecta contigo. Hay mucha gente que Sí, llega un momento en su vida que dice, es que lo que yo estoy haciendo no me hace feliz, no entiendo por qué. Si lo tengo todo, todo es perfecto, pero aún así no soy feliz. Porque no está conectando con su esencia, pero la persona no lo sabe, claro, esto hay que explicarlo, claro, claro, ¿sabes? claro. Sí, 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 sí. Esto es un poco, en neurociencias un poco se llama la metacognición, ¿no? Va un poco por ahí esto Exacto, del conocimiento, ¿no? El conocimiento es como si yo me puedo exacto, observar a mí mismo, ¿no? Sí, por supuesto, en exacto. términos espirituales sabemos que hablamos de la esencia del ser, del yo soy. Yo esto lo he hablado muchas veces con otros vivos, pero quiero decir, desde el punto de vista del cerebro sería como esta conexión, vos hablas de la identidad con la conexión con mi propósito también, o sea, con mi Eso misión y es, con mi propósito. Eso, ok, eso es. perfecto, perfecto. Muy bien. Claro, obviamente que si no podemos conectar con eso, entonces ahí seguramente tenemos mayor actividad en el cerebro más, digamos, subconsciente, Eso inconsciente es. o más actividad del piloto automático, ¿no? Como si estuviéramos viviendo en el pasado. Exactamente, ¿Verdad? Claro, exactamente. Es claro. justamente eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, vamos viviendo como repitiéndonos, como si fuera que estamos atrapados o estancados, Totalmente, viviendo. totalmente. Es que vivimos mucho más en piloto automático de lo que pensamos. O sea, es muy impactante. Un 37% de nuestro tiempo diario vamos en piloto automático y el restante no lo vamos en automático cuando estamos trabajando. Pero fíjate, hubo estudios que se hicieron que midieron el porcentaje de piloto automático que había cuando llegaba el fin de semana y subía al 74%. Y tú dices, pero ¿cómo es posible eso? Porque la gente no sabía Parecería qué al hacer revés, con ¿no? su tiempo. Claro, porque la Claro. gente no sabía qué hacer con su tiempo. Yo digo, madre mía, que me den a mi Yo, tiempo. Yo quiero ay, por favor, tiempo. quiero más fines de semana. Quiero fines de semana de 5 días. Tal cual, Entonces, ¿no? es que es verdad que ese momento es como un shock para mucha gente porque muchas cosas las hacemos involuntarias y hay cosas que son buenas Claro, hacerlas involuntarias, pero otras que no. ¿Sabes? No podemos claro, tal cual. acomodarnos. El cerebro necesita actividad, necesita curiosidad, necesita experiencia, necesita Mm, aprendizaje. Eso es lo que lo mantiene vivo. O sea, además es claro, que tal cual. eso sí que es la mejor receta de la eterna juventud. O sea, es estar plenamente activo. Y activo no es hacer siempre lo mismo, sino eso, experimenta, aprende, curiosea, disfruta, pero Claro. realmente haz. Sí, también esto, qué importante esto que decís. Primero esto de estar estimulando, pero también tocando estas fibras donde yo puedo estar disfrutando, donde yo puedo estar en conexión con lo que me hace sentir libre, porque tenemos como, hay muchas veces que nos falta, digamos, esta posibilidad o que no podemos acceder a esta posibilidad de estar en libertad, de sentir esta sensación de expansión, de alivio completo en el cuerpo como señal de que estamos haciendo lo que realmente nos da placer. Claro, tenemos una estigmatización del placer a nivel también del inconsciente colectivo y a nivel de todo lo que hay que hacer a través del sufrimiento, de esforzarte más y de, uff, de que sí, de que Total. disfrutar es para los vagos. Del Entonces, egoísmo, de sentirte egoísta porque te cuidas, cuando lo más importante de todo es claro, cuidarte. Si tú quieres dar, si somos personas con vocación de servicio y de dar, sí, para eso claro, tenemos que empezar cuidándonos a nosotros mismos y no cómo vamos a dar.
Es tal cual. imposible. Y que la gente solo vea como egoísmo, como, no, no, perdón. O sea, si yo entreno, medito, me cuido, es porque lo que yo quiero es estar bien para poder hacer que tú estés bien también, ¿no? Y eso es Sí. verdad que es como es ese cliché. Nos enseñaron al revés el egoísmo, cómo funcionaba, sí, es verdad también. Y te hago ahora otra pregunta en relación a la comunicación cerebral. Bueno, tengo dos o tres preguntas para hacerte que se me vienen así, pero una es, la comunicación, yo por ejemplo, a mí me gusta hablar del cerebro global, o sea, de la coherencia cerebral, el cerebro global, cuando están comunicados los dos hemisferios, ¿no? A través del cuerpo calloso. ¿Cómo Calloso, es esta sí. comunicación? Si el cuerpo calloso es más grande en la estructura, hay mayor comunicación. Después tengo otra pregunta para hacerte, pero eso, ¿cómo es? ¿Cómo podemos activar una comunicación bilateral más fluida? Sí. ¿Qué podemos Mira, hacer? eso es lo que se llama la sincronización de hemisferios cerebrales, ¿vale? Ok, Es decir, tú tienes aquí tenemos a Lucas, cuerpo calloso, sí. ¿vale? ¿Es eso Que blanco? Sí, conecta, lo blanquito. sí, que conecta Ujú. con el otro. O sea, esto hace que tú estés así, ¿vale? Entonces, Claro. para que tú puedas, lo primero que tenemos que entender es que cada hemisferio tiene una responsabilidad y una funcionalidad diferente, ¿vale? Ujú. Entonces, tú Sí. siempre en función de cómo seas, tienes normalmente más desarrollado un hemisferio que el otro. Y te explico. Si tú Ujú. tienes el hemisferio izquierdo muy desarrollado, el hemisferio izquierdo es el que está encargado de toda la organización, del cálculo, de la escritura, ¿vale? Ujú. El hemisferio derecho es el artístico, la música, Claro. la imaginación, ¿vale? Por tanto, el hemisferio izquierdo es mucho más objetivo, el hemisferio derecho es mucho más emotivo. Para que Sí. haya una sincronización de hemisferios cerebrales, hay muchísimas técnicas para sincronizar, pero lo primero es tenemos que saber cuáles de nuestros hemisferios es el que está más desarrollado, punto número uno, en función de cómo seamos, de lo que hacemos. Punto número dos, si hay algún momento en el que sí sincronizamos, hacemos acciones conjuntas, que eso es lo ideal. Lo ideal es que Ujú. hay acciones que las hagas muy de hemisferio izquierdo, otras muy de hemisferio derecho y otras que las hagas a la vez. Y, por ejemplo, eso Sí. se puede hacer a través del manejo de los colores. Ah, qué Cuando tú, interesante. Sí. para tú poder saber qué hemisferio es el que trabajas más, yo te digo, coge un folio en blanco, pero en blanco, Sí. ¿eh? Ni rayado ni cuadriculado. Tú tomas un folio en blanco y yo siempre animo a hacerlo con rotuladores que son como acuarelas, como un rotulador normal, pero que tiene la puntita de acuarela porque el tacto es muy gustoso, o sea, es como muy Ujú. suavito. Entonces pones el Sí. folio delante tuyo y todo el panel de colores. Y sin pensar empieza a seleccionar los colores que más te llaman la atención en ese momento Sí. y dibuja o traza o haz Dibujo. una línea, haz lo que quieras, lo Sí. que tú quieras. Sí. Sí. Eso lo hacemos a través del pensamiento inconsciente. Estamos liberando a la corteza para realmente saber dónde están activos los núcleos neuronales, ¿vale? Es una técnica muy bonita que yo utilizo, que es Sí. justamente la activación de hemisferios a través de los colores. En función de, Bien. uno, los colores que hayas seleccionado, que ahora te voy a decir ¿Mm? cuáles de qué, y las formas Yo que te voy a decir, hagas, no, de los sabes, dibujos. Ok. exacto, sabes si hay sincronización o no, Ujú. si trabajas más un hemisferio u otro y de ahí ya podemos empezar a hacer que se equilibre, ¿vale? Claro, Entonces, eso es muy perfecto. bonito porque si tú, por Está ejemplo, te bueno. sale que eres muy de hemisferio izquierdo, pues te voy a decir que hagas muchísimas actividades de hemisferio derecho. Te voy a decir que Claro, trabajes muchísimo tu imaginación, que actives la corteza auditiva a través de la música, que, ¿sabes? Si te sale claro, mucho que eres claro, muy de hemisferio, si eres muy de hemisferio derecho, te diré al revés. No, 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 no. Tenemos que empezar a hacer todo lo que claro. sea organización, estructura, escritura, ¿sabes? Eh, Claro, para activar un poco el otro cerebro, el otro hemisferio. exacto, exacto, Ay, qué bueno. exacto. Bueno, yo por ejemplo elegiría el color naranja, que es mi color preferido. Vale, Siempre me voy a naranja para todo. pues Igual, vale, a ver. naranja es de hemisferio izquierdo. El Agua, naranja es de hemisferio sí. izquierdo. Es decir, tú Bueno, seguro que eres una persona organizada, eres una sí, persona estructurada, responsable. Ese color es de hemisferio izquierdo, mucho de hemisferio izquierdo. sí. Pero yo soy zurdo, por ejemplo, y yo Ujú. sé
que los zurdos utilizamos más. Esto es una teoría, pero en realidad, como yo manejo otro mapa biológico que descubrió el doctor Hammer de las 5 leyes biológicas en relación a cómo funciona el cerebro con otro mapeo, yo tengo dos versiones. Una versión que es la que todo el mundo conoce, o la más oficial, que es que, bueno, obviamente los zurdos utilizamos más el hemisferio derecho porque, digamos, digamos Sí, es pero, cruzada la sí, lateralidad. Sí, sí, dale, pero, dale. sí, pero. Mira, yo, Sí, claro, tengo mi propia teoría después de tantos años de investigación. Una sí, cosa por es eso quería decir. que tu hemisferio izquierdo trabaje tu parte derecha del cuerpo y tu hemisferio derecho trabaje tu parte izquierda, eso es una cosa a nivel de Sí, la acción y otra cosa muy distinta es la actividad neuronal que tú tengas dentro de los hemisferios. Ahí no tiene nada que ver que seas zurdo o diestro. claro. Es que es muy distinto. Sí, Yo cuando te hago esta técnica, te la hago para ver sí, dónde está la actividad neuronal de tus hemisferios y cuál está más potente y cómo poder equilibrarlo. claro, Seas zurdo o seas diestro, me da igual. claro. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, está bien. Sí, sí, porque eso también es una pregunta o es una cosa que siempre que pasa si lo subo, porque es un Sí, poco diferente, ¿no? La forma sí. de percibir, digamos, desde la biología hay toda una serie de cosas muy interesantes, otro día lo podemos charlar, pero, pero bueno, siempre estaba esta cuestión en relación al tipo de comportamiento para un zurdo, bueno, viste que, por ejemplo, la mayoría de los deportistas más exitosos son zurdos, qué sé yo, Van Gogh, Bach, todos estos grandes genios que hubo, había muchos, la mayoría eran todos zurdos, entonces dice uno, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay con esta cuestión de ser zurdo? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Es el cuerpo calloso? Actividad neuronal, querido. Actividad Ah, neuronal y estímulo. ok, perfecto. Con eso tenemos todo. O sea que vamos a hacer ejercicio, 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 estímulo. Y bueno, y el estímulo siempre va a estar, o sea, el estímulo en la propuesta, en tu propuesta y como vos lo trabajás, va a estar siempre en relación a un análisis que vos haces, a un estudio de la persona y a cuáles son las áreas que necesita estimular más para integrar el cerebro. Así sería. Eso es, eso es. Ok, Activar perfecto. las zonas neuronales que están sanas pero inactivas, que es donde está la reserva cognitiva, que es nuestro bote salvavidas. Y esas son las que yo Mm. llamo las neuronas Netflix, porque son las que están Ah, sentaditas en el sofá con su cervecita, viendo series y ahí no se quieren levantar ni para atrás. Y entonces viene claro. aquí Casa Hoffman y les dice, Vamos, Pula, vamos a porque mover. tenemos que entrenar. Qué bueno, me encanta, me encanta. Porque es todo un mundo de, de autoconocerse a través, porque además, te tengo otra pregunta, ahora me viene que estaba justo por decir algo. Además, pienso que tenemos mucha capacidad cerebral para todavía desarrollar, ¿no? Y para estimular y poder potenciar. Ahora, ¿verdad o mito? ¿Es cierto que usamos el 10% de nuestro cerebro? Es absolutamente un mito, pero vamos. Lo que pasa es Claro, que ahí es justamente lo que yo siempre digo. Claro, tenemos 86 mil millones de neuronas, no las utilizamos todas, porque el cerebro tiene una cosa muy potente que se llama la redundancia. ¿Qué significa la sí, redundancia? La redundancia es la capacidad que tiene el cerebro de tener siempre extra. Esto es como si vas a una empresa y de repente te encuentras con 500 trabajadores y solo trabajan 5. Y entonces tú claro, dices, oye, ¿qué pasa aquí? Porque 5 y los otros 400 y pico. No, bueno, es porque si alguna vez uno se pone enfermo, falla, pues tengo otro. Pues el cerebro, lo bueno que tiene es que como tenemos muerte neuronal, a ver, tenemos sí, muerte neuronal, pero no por la edad. Tenemos muerte neuronal porque nos tomamos un gin tonic y matamos 1 millón de neuronas. Bueno, a ver, pues es verdad, pero no nos claro, asustemos porque sí, tenemos sí, sí, 86 mil millones, que no pasa nada, quiero claro, decirte.
A ver, Sí, siempre sí, o las controlado, drogas y todo eso, ¿no? Claro. siempre todo bajo control. Cuando ya es una adicción, ya estamos Sí, hablando sí, de otra cuando, cosa, sí, ¿no? claro, claro, por eso. Pero nos pueden pasar cosas. No, no solo porque cumplamos años, porque eso de cumplir años es igual a muerte neuronal, no Ah, es verdad. no, no es verdad, es otro mito más, es otro mito, sí, total. No es verdad. Sí, sí, Entonces, tanto, justamente eso es lo bonito de conocerlo. Mira, yo digo una cosa que es divertidísima. Cuando la gente me dice, no, porque la neuroplasticidad, eso es solo en unas etapas, digo, espera un momento. ¿Tú sabes científicamente probado en qué momento baja un poquito la posibilidad de la neuroplasticidad en el cerebro? A los 121 años. wow. Así que Sí, no hay excusa porque, ninguna. bueno, ahí estábamos programados un poco para los 120. Lo que pasa es que no, creo que ahí nos podaron, alguien nos podó en algún lugar, pero yo pienso, yo tenía un amigo muy sabio que era médico, pero era sabio, era una persona sabia. Y él decía, hasta los 120 años nuestro cuerpo es completamente apto para vivir, absolutamente 100% verificable. Y tenía razón, ¿no? Sí, todavía creo, pienso que más, joder. Pienso que más. Bueno, vamos subiendo, vamos de a poquito vamos subiendo. Pero bueno, Pero ¿cuánto trabajo tenemos? ¿Cuántas cosas? es para que Sí, veas, claro que sí. claro, claro, cuánto trabajo, cuántas cosas y cómo podemos entrenarnos y cómo podemos utilizar este potencial para, bueno, para habilitar estas áreas del cerebro, para estimular y para crear más posibilidades, porque en definitiva pienso que esto nos hace, es una excelente herramienta tu propuesta para salir de la rutina y del estancamiento, ¿no? Porque si nosotros Exacto. creamos nuevas conexiones neuronales, tenemos nuevas posibilidades de comprensión, de conexiones, de hacer cosas nuevas, de salir un poco de esta modalidad, ¿sí? Mm, Exactamente, justamente eso. Y además claro, por eso mismo me he querido dedicar a eso. Mira, todos los ejercicios los hago yo, las técnicas las he creado yo, las he testado, las he probado. O sea, es algo que ya llevo muchos años, ¿no? Y me da muchísima satisfacción, porque cuando yo digo que el cerebro siempre mejora, es que es una realidad como un templo, porque siempre tenemos claro. neuronas Netflix que activar, siempre, siempre. Siempre, siempre hay ahí neuronas para activar. Y son tantas, tantas, tantas. ¡Oh! Bueno, pero también está esta otra cosa que yo te quería preguntar, cuando ahora que vos hablas un poco de las neuronas que están ahí en reposo por si hace falta. Nuestro cerebro también tiene un principio de eficiencia, ¿no? Es decir, el mínimo esfuerzo, entre Hombre, comillas, o la mínima cantidad de energía para el máximo resultado, ¿sí? pero si es que es un Por eso, vago absoluto, es lo más vago del claro, mundo. Está claro, encantado con la ley del mínimo esfuerzo porque como ha sido creado para estar atento para que tú estés vivo, lo único que necesita el cerebro reptiliano es saber, ¿hay peligro o no hay peligro? Si hay peligro, pongo todo a disparar y bloqueo todo para salvarte. Y si no hay claro, peligro, claro. pues voy ahí al ralentí, a todo lo involuntario, a lo que no me cueste, claro. Pero es que aquí hay que darle Claro, vidilla, es que no puede ser, no claro. sabes dónde decir, pero todas las capacidades que tú tienes y lo vas a dejar ahí, no, hombre, no. Mm, Entonces, ya te claro, digo, y para eso está. a trabajarlo. Acá está bueno, bueno, qué lindo. Bueno, déjame preguntarte cómo la gente se puede contactar con vos, además de por este medio, que ya estamos ahí como en la hora y no quiero dejar de preguntarte esto. Claro, ¿Cómo te podemos contactar? ¿Tenés alguna web también donde podamos sí, sumarnos? ahí está Qué todo. entrenamiento estás ahora dando para poder sumarnos y bueno, y conectarte y Claro, aprender más sobre claro, esto? Vale, claro que sí, es un pasar placer. toda la info que quieras. Sí, pues mira, tengo una web, que es, ahí viene todo, que se Sí. llama catalinahoffman.com. Una cosa que os animo, que Ujú. además es un club que es totalmente gratuito, lo vais a ver en la web, que se llama el Club Neurofitness, donde te inscribes y todos los días te llega un vídeo con un ejercicio donde explico qué área del cerebro vamos a trabajar y hacemos el reto, ¿no? Y entonces ahí puedes empezar a entrenarte desde ya. ¿Cómo Y se luego llama tengo ese? ¿Cómo pues se llama? el Club ¿El club cómo se Neurofitness. llama? Ok, Neurofitness, así. Club tal cual. Neurofitness. Eso está dentro de mi página web, en catalinahoffman.com, ahí viene. Ahí puedes pinchar Ahí puse la directamente. página. Eso es. Ahí Muchas puse la página. gracias, Está, Ale. está bien, ¿no? Sí, Bien. está perfecto. Así, Sí.
así se pueden contactar y ahí Bueno, pueden es sumar. con dos Ns, te falta una N, así que luego Por eso te preguntaba, ok. Sí, yo sabía que eran dos F, pero dos bueno, Fs y dos y Ns. ahora y ahora estás haciendo algún entrenamiento Sí, particular o algo que... sí, hago tanto neurofitness online individual, hago también grupal. Tengo un curso muy bonito, la verdad, de Sí. iniciación al neurofitness, que es justamente, Ujú. son 90 días donde acompaño con 90 píldoras más clases semanales para poder explicar y profundizar. He hecho un taller Sí, también de sí, sí. descubriendo al neurofitness muy chulo de 4 horas, que lo tengo también ahí grabado para quien quiera. O sea que cualquier información, un poco, Ah, quien quiera bueno, descubrir, yo tenemos estaré todo feliz. ahí. Tenemos todo ahí en la página, te podemos contactar también por acá que va a quedar este vivo. Bueno, Claro, por supuesto. hubo varias preguntas que no pudimos leer, viste, yo a veces con las preguntas me cuesta un poco porque me distraigo, me disperso, viste, te dispersa la Claro, pregunta de la charla, pero todas las preguntas que están acá, los que claro, me los quieran podéis hacérselas hacer, acá, claro, se las claro. hacer directamente por su Instagram, les envían un mensaje, nos Eso conectan, nos es. preguntan y vamos a estar encantados de contestar. Bueno, Cata, te Claro que sí. deseo una feliz noche. Muchas gracias por estar Gracias. en este encuentro y me Gracias a encanta ti. tu trabajo. Te deseo mucho Y éxito y bendiciones. me ha gustado mucho estar contigo. Chao, Ale. Chao, Que Dios. paséis Chao, una chao, buena chao. tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias. Besos.